Buenas, mi gente mítica. Me han pedido que reaccione al tráiler de La Odisea de Christopher Nolan y aquí estamos para ello. Pero antes, mi nombre es Irene González, la mitóloga, soy filóloga clásica especializada en historia de la religión y literatura mitológica en Grecia y Roma. Antes de comenzar con el tráiler de la película, quiero contextualizar un poco de qué va esto de La Odisea por si alguien no conoce la obra. Se trata de una de las grandes obras de la literatura épica de la humanidad, una de las primeras, además, redactadas en la Grecia antigua. Se atribuye generalmente a Homero. ¿Quién fue Homero? Pues no tenemos ni la más remota idea. Es más, no sabemos ni siquiera si existió este hombre, esta figura a la que hemos llamado así con el tiempo. Se sigue debatiendo a día de hoy si era un único hombre, si era un grupo de poetas que se agruparon bajo un nombre que sonaba similar a Homero, si realmente todas las obras que se atribuyen a Homero, es decir, la Ilíada, la Odisea y los himnos homéricos, las escribió realmente una misma persona, o si es fruto de varios autores o de la compilación de obras o fragmentos o cachitos pues que surgieron en diferentes lugares por parte de diferentes personas y alguien simplemente las recopiló. No sabemos exactamente cuál es el origen, ¿no? ¿Quién fue la persona que redactó esta obra como más o menos la conocemos nosotros? Para datarla nos pasa un poco lo mismo entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo. ¿Momento exacto? Pues ni idea. Yo no me atrevo a posicionarme porque además creo que dar una fecha exacta o afirmar categóricamente algo que se remonta a un tiempo y a un lugar tan lejanos para mí, pues me da como vertiguillo en el estómago y nos puede llevar a error. Las personas que se han pasado toda su vida estudiándolo, pues lo datan más o menos ahí. Algunos se acercan más al siglo VII, otros se acercan más al siglo VIII. ¿Basándose en qué? En recursos estilísticos, en cuestiones ortográficas, pero claro, no sabemos si esos recursos estilísticos o esas cuestiones ortográficas que nos llevan a pensar que esto era más propio del siglo VIII o esto era más propio del siglo VII se deben a que pues, algunas historias forman parte de una tradición más antigua y luego al compilarlas fueron adaptadas como pudieron, o si tiene que ver con cuestiones de tipo métrico, que para que encajara dentro del verso, que es el hexámetro dactílico, el verso en el que se escribe la obra, pues se utilizan unos recursos u otros. No sabemos, hay demasiadas cosas con respecto a este tema que todavía están en duda. Todo esto se conoce como la cuestión homérica. Si quieren saber más sobre el tema, pues me lo dicen en comentarios y yo les hago un vídeo encantada, pero quiero que sepan que el origen de esta obra está todavía rodeada de muchas incertidumbres, aunque haya gente que siga diciendo la Odisea de Homero y la date en el siglo tal con precisión absoluta. No sabe. Dicho esto, voy a contarles un poco cómo es la estructura de la Odisea, porque yo no creo que en la película de Nolan haya respetado la estructura de la Odisea, porque me parece como más compleja de llevar a la pantalla. El principio de la Odisea no empieza con Odiseo. Bueno, la Odisea cuenta la historia de Ulises, que es un rey griego que participa en la guerra de Troya. Cuando Agamenón reúne a todos los ejércitos griegos para partir hacia Troya, pues con la excusa de recuperar a Helena, a la mujer de su hermano Menelao, esta mujer tan bella que se va con Paris o la secuestra a Paris, según la versión, él reúne todos estos ejércitos griegos y entre ellos va el de Ulises, el de Odiseo. Parten hacia Troya, se pegan allí. Bueno, se reúnen primero en Grecia, hacen un primer viaje, ellos creen que han llegado a Troya, pero no, regresan a Grecia, se pasan allí pues como 8 años y después parten nuevamente, cuando consiguen buenos vientos, parten hacia Troya. Y ahí es donde pasan 10 años de guerra, pero siempre se nos olvida contar esos 8 años más o menos que se pasan perdidos o sea, que se pasan en Grecia esperando y con un viaje fallido por medio. Llegan a Troya, hay 9 años de guerra y cuando llega el 10.º año de guerra, el mejor guerrero griego, que es Aquiles, se emperreta todo, se cabrea con lo suyo, decide no participar en la batalla, luego sí, luego hay cosas de por medio y acaba palmando. Cuando palma, los griegos pues, se asustan un poquito y dicen, ¡ja, la hemos liado! Entonces a Ulises se le ocurre un plan maravilloso, que es el del caballo. Cuando finalmente termina la guerra, él quiere regresar a su casa, pero este viaje no es fácil. Este viaje dura también 10 años y en él pasa una serie de cosas. La Odisea nos cuenta este viaje de Ulises en su regreso a Ítaca, a su hogar. No empieza saliendo de Troya. En la Odisea empieza con el hijo de Ulises, es decir, Telémaco, intentando averiguar
¿Dónde está su padre? ¿Qué pasa con él? Porque el reino de Ítaca se está viendo asediado, o sea, asediado sutilmente por un montón de pretendientes que quieren casarse con su madre, los están manteniendo en palacio, se están quedando sin recursos. Entonces Telémaco está ya preocupado y entonces él emprende un viajito, ¿vale? Para intentar averiguar qué está pasando con su padre. Los primeros cuatro cantos de la Odisea son ese intento de Telémaco por encontrar información sobre su padre. En el canto quinto ya nos ubicamos con Odiseo, que no está en Troya, que está ya en la mitad tirando al final de su viaje. Sale de la isla de Calipso, él tiene un naufragio y en este naufragio llega a las costas de los Feacios, donde se encuentra con la princesa que la acaba llevando ante el rey, ¿vale? Entonces, él, ante ese rey, cuenta, esto todo pasa en tercera persona, ese momento de Odiseo. Entonces, él ante el rey cuenta todo su viaje desde que sale de Troya, en primera persona. Entonces ahí es cuando nos habla de todas sus aventuras, de los lotófagos, del cíclope, de su viaje al inframundo, de Circe. Él cuenta en primera persona ante el rey, yo he vivido todo esto, y llega de nuevo hasta su momento actual. Y cuando llega a su momento actual, eso es en el canto, hasta el cantón del 5 al 8, es cuando él sale de la isla de Calipso y naufraga. Y luego del 9 al 12, él cuenta toda su aventura previa. Ya en el 12, en el 13 nos volvemos a situar en su momento presente y del 13 al 24 es cuando ya él regresa a Ítaca finalmente, disfrazado, se va encontrando con diferentes personas y con su perro, que él conoce de antes de marcharse, que no lo reconocen a él, se va viendo cómo es la situación en el palacio en ese momento, cuál es la situación de su esposa Penélope, se va viendo con su hijo, se va viendo con una serie de personas que en principio solo algunas muy determinadas lo reconocen. Y al final pues se da esa muerte de los pretendientes cuando él ya hace limpia en su casa. Vale, yo no creo que Christopher Nolan haya respetado estos saltos, me parece como más complejo. No sé, por lo que viene el tráiler, yo intuyo que nos va a contar, sale de Troya y me sorprendería gratamente que hiciera este juego de plantearnos ya como el final de la aventura y que sea Odiseo que nos cuente lo otro. Pero no lo tengo muy claro. Ya con toda esta información rápida y concisa, vamos a ver el tráiler de la película. Pues lo que entiendo que son como un montón de tumbas, se ven clavadas las espadas con los cascos y con tal. Entiendo que es pues los caídos en la batalla. No sé si me gusta mucho esta escena, así como en hilera, me recuerda más a otros momentos históricos, ¿no? Esos enterramientos y esa así como tan puestos. No sé, ellos eran como muy de quemar a sus muertos en la medida de lo posible. Y no sé si esta escena me termina de gustar, o sea, visualmente es maravillosa, pero bueno, ahí están. Entiendo que es la despedida de tal. Tenemos ahí ya el primer momento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo siempre digo que el cine es cine y que las estéticas se adaptan y que tal. Evidentemente, este casco, este adorno de aquí detrás que me parece maravilloso para colgármelo en una trenza, estos que lleva aquí. ¿Griego? No, queda muy guay, una armadura muy bonita, muy visual, ¿no? O sea, estéticamente a quien vea la película pues le va a gustar. ¿Qué me pasa con esto? Muy gris, muy oscuro. Muchas veces nos olvidamos de que el mundo, de que Grecia era muy colorinchita, era como muy viva en cuanto a colores. Entonces, creo que la película va a jugar mucho con el blanco, el mármol reluciente y los blancos y los colores así como muy claritos de Grecia, de esa Grecia idealizada frente a los oscuros de la guerra triste, gris y tenebrosa. Entonces creo que se va a mover mucho en esos dos rangos de color, además, pues que creo que le pega más a Nolan, no es a lo mejor el tipo como más estridente en cuanto al colorido en sus obras. Yo lo echaré en falta, porque creo que es algo que no exploramos mucho en el cine y que nos olvidamos. Les dejo por aquí algunas imágenes
de recreaciones de cómo eran realmente pues los templos, el Partenón, los frisos, de cómo eran las esculturas realmente en el mundo clásico, porque nosotros nos lo imaginamos todo con ese blanco reluciente marmolado, todo así como súper pulcro y limpio, y en realidad les encantaba el color. Es más, hoy en día diríamos que era todo como súper hortera, ciertamente, pero, pero creo que va a irse muy eso, a los tonos, quizás cuando quiera mostrar a Penélope, a Telémaco, etcétera, pues esos blancos, esos claros, eso tal, y los momentos de guerra como muy oscuros. Creo que me va a faltar color. Me encantaría que me sorprendiera. Creo que me va a faltar color. Tenemos ahí a Ulises con Agamemnón. Esa forma de arrodillarse tampoco la veo. Vale, todo muy oscuro, muy eso. Las armaduras, los cascos, bueno, vale. Esto supongo que quiere ser Ítaca, Telémaco y Penélope. Y nos vamos a las escenas de mar. Espero un mar bravo, ¿eh? Espero escenas de mar que muestren a ese Poseidón furioso largando a Odiseo por un lado y para otro. Sí que he visto en el tráiler. Vale, nos vamos a esta imagen. Tenemos a sacando el caballo del agua. Entiendo que la película va a comenzar, como decía, con ese final de la guerra de Troya y principio del viaje de Odiseo. La escena del caballo, sacando el caballo del agua, es una escena visualmente espectacular. No entiendo muy bien por qué están sacando el caballo del agua. O sea, lo dejaban en la playa. Están como levantándolo del mar. Vale, no importa, me vale. Y sí que me gusta mucho. Justo después se ve como están escondidos dentro del caballo, que eso es maravilloso, y se ve como efectivamente hay un momento en el final de la guerra, cuando están dentro del caballo, en el que, como hay varios personajes que intentan advertir que el caballo es una trampa, pues sí que hay un momento como que se intenta averiguar si hay alguien dentro. Entonces, me hace gracia que hagan eso de clavar la espada a ver qué pasa. Y que le tapen la boca rápido para que no, al herido, para que no desvele que efectivamente dentro del caballo están los griegos escondidos, pues me ha hecho gracia este momento. Porque sí es verdad que intentaron como que hubo varios intentos de averiguar. Luego ya nos vamos a una cueva, una gruta, y esto es Polifemo. Tengo mucha curiosidad porque no se aprecia a Polifemo si le han puesto un único ojo o le han puesto tres. Generalmente siempre nos ponen al cíclope con un único ojo en el centro, pero es verdad que hay muchas representaciones antiguas que nos muestran a los cíclopes con tres ojos, con los dos ojos normales y el ojo central circular. Aparecen muchos mosaicos y tal. Entonces tengo como mucha curiosidad. Yo creo que habrá puesto un cíclope de un ojo nada más, pero no se aprecia. Entonces, bueno, tenemos al cíclope. Esto, vale. Esto, un espacio vasto, oscuro, tenebroso y unos dedos bajo tierra. ¿Esto quiere ser el inframundo? ¿Esto quiere ser el Hades? No me gusta. No me gusta. Los que me siguen saben que uno de los temas de los que más hablo es el imaginario relacionado con el inframundo, con el más allá, con la muerte, etc. Y no me gusta. ¿Por qué? El inframundo griego era un lugar con mucha agua. Era un lugar en el que habían muchísimos ríos que confluían, era un lugar que se describe con muchísimas fuentes, era un lugar con mucha vegetación, era como húmedo, fangosito, un poco pantanoso. Se describen plantas de las que crecen de forma natural en los pantanos, en los bordes de los ríos, así, cañas, sitios como con mucho limo. Yo me imagino el inframundo que tú vas caminando y es como un poco, ¿vale? No es un sitio seco, no es un sitio árido, no es un sitio, es más, estaba el campo de los afódelos, que es una pradera de flores, había árboles, había muchísima agua sobre todo. Si esta cosa seca, árida, de niebla, es el inframundo, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Me falta agua, me falta vegetación, me falta naturaleza. Había naturaleza en el inframundo. ¿Cómo? A ver, es un mito, pero la había. Entonces, se me queda así como,
me falta barca, me faltan criaturas, me falta vida. O sea, quiero decir, dentro de que estamos hablando del reino de los muertos, había movimiento, estaban las almas que no habían trascendido, perdón, estaban las almas que no habían conseguido cruzar, estaban las almas de los afódelos, estaba el tártaro, había ninfas relacionadas con el inframundo que vivían ahí debajo, había criaturas que vivían en el inframundo, había divinidades que entraban y salían, que pasaban por allí. Quiero decir, no es esa idea, no se me hace esta idea seca, árida, devastada, como cenizosa, no sé. Si eso era el inframundo, se me queda así. Esto sí me gusta. Este mar bravo, estos vientos que te sacuden, esto sí me gusta, esto sí es. Estas imágenes sí las voy a disfrutar más. Lo sigo viendo todo muy plano en cuanto a color y tal, pero vale. Estas imágenes de los barcos, creo que sí vamos a ver la ira de Poseidón y eso me gusta. Eso me gusta porque estaba muy cabreado. Y los zarandungueo para todos lados. Hay un momento donde se ve como con Penélope que le está diciendo, prométeme que volverá hasta, le dice, no lo sé. Es que podían haber aprovechado y haber metido, porque Ulises intentó no ir a la guerra, intentó escaquearse en su momento porque no quería participar, igual que lo intentó Aquiles, en realidad, ellos no quisieron ir. Y Ulises lo que hizo fue fingirse loco y se puso como si estuviese trabajando la tierra y no sé cuánto, como con sal o no sé, se fingió loco y entonces al final lo pillaron porque cogieron a su hijo Telémaco y lo pusieron delante de él mientras iba, si realmente está loco, pues se llevará a su hijo por delante. No lo hizo, se detuvo y ahí lo pillaron. Pero podían haber aprovechado y haber metido ese momento de Ulises intentando no irse a la guerra, para no vivir pues toda esta odisea que vive. ¿Tengo ganas de verla? Tengo ganas de verla. Yo tengo ganas de verla, sé más o menos lo que me voy a esperar. Yo siempre digo, a mí me parece súper bien que se hagan reinterpretaciones de las obras clásicas, no necesito que sea absolutamente fiel al texto. Evidentemente, las cosas que más me gustan del texto o del imaginario clásico, si no están, yo las voy a echar en falta, pero eso no significa que la película sea mejor o peor, simplemente que yo las voy a echar en falta. Yo he hecho en falta color, he hecho en falta un inframundo mejor, he hecho en falta ciertas cosas. Pero creo que cualquier intento, cualquier cosa que se haga que acerque las obras clásicas a la gente, pues es maravillosa. ¿Te va a contar la Odisea? No, te la va a reversionar. No pasa nada, está bien. ¿Por qué es necesario, creo, reversionar este tipo de obras? Pues por el mismo motivo por el que ya se reversionaban en el mundo clásico. Las obras al final tienen un trasfondo, un sentido, un imaginario que más o menos se suele mantener intacto, pero todo lo que le rodea, es decir, el colorinchi, las ropas más o menos acertadas, los imaginarios no tan relevantes para la idea principal, se tienen que adaptar al público, porque si no, el mensaje no llega. Quiero decir, al final tienen que ser obras que sean atractivas para el público actual también visualmente y que sean capaces de conectar con nuestros imaginarios actuales. Si yo te pongo a lo mejor pues unas armaduras más fieles a las antiguas o te recreo las batallas de una forma más fiel a las antiguas a nuestro imaginario actual le va a faltar ahí acción o le va a faltar ahí como algo que nos impresione realmente, lo vamos a ver, pues soso, sinceramente. Entonces, claro, para representar la grandeza de ciertas batallas o lo importante que era tal o cual personaje, necesitamos adornarlo de una forma que el público actual lo vea y efectivamente reconozca. Me quedo sin batería, pero pues eso, al final yo entiendo que hay que adaptar ciertas cosas para que no nos quedemos al verla con el rollo superficial de decir, pues qué escudo más cutre, o qué hortera los colorinchi. Yo lo entiendo porque, pues bueno, en nuestro imaginario eso sería como sacarnos constantemente de todo ese clima, de todo ese sentimiento que se crea cuando estás viendo la película, de esa tensión o de esa expectativa o de ese
no sacaría porque estaríamos pues un poco de pronto con ese escudo cutre, claro, del siglo 7, 8 antes de Cristo, cariño. O estaríamos de pronto con esos colorinchis y diríamos, "Fu", nos llamarían la atención y nos sacarían de la ilusión escénica. Entonces, de la ilusión escénica ya hablaba también Aristóteles, imagínate, en su poética. Pues es necesario meternos en esa ilusión y para hacerlo, pues hay que tener en cuenta cuál es el público al que va dirigido. Entonces, entiendo que para que ciertas cosas lleguen al público hay que adaptar otras. Así que bueno, pues bien, tengo muchas ganas de verla. Creo que hay cosas que me van a gustar mucho, creo que hay otras que no, pero me parece maravilloso que se haga una película sobre la Odisea, que todo el mundo está hablando de la Odisea, y que haya gente que pueda de pronto ver esta película, sentir curiosidad y buscar más información sobre el tema e interesarse y yo qué sé, a lo mejor alguien realmente encuentra su vocación. Yo lo hice así. Yo tenía 13 años y vi una representación musical de la Odisea, una adaptación también, y ahí despertó toda mi curiosidad y aquí estoy. Así que bueno, estoy deseando leerles en comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Y sobre todo, ¿qué creen que les va a gustar y qué creen que no? Y si quieren que les hable de cualquiera de los temas que he tocado, tipo cuestión numérica, imaginarios del inframundo, los ojos de los cíclopes, lo que sea, ustedes me lo dejan en comentarios y yo les hago un vídeo. Hasta entonces no olviden pasar un día mítico.